Levante la mano todas las personas menores de 30 años. Menores de 30 años. Mira nada más. Gracias a Dios. ¿Y los demás qué hacen aquí? No, ¿verdad? Si no tenemos arrugas en el corazón, debemos incluirlos en la juventud. Porque la juventud no solamente es externa, sino también es interna del corazón. Aproximadamente en la época de los 50 nació un ídolo en Estados Unidos al cual bautizaron con el nombre de el rey del rock and roll. En esa época de los 50, la recuerdo muy claramente, yo estaba desde luego menor de edad, en la escuela donde nosotros asistíamos en el puerto de Acapulco, casi nadie tomaba alcohol, era muy rara las personas que pudiéramos decir, mi hijo llegó anoche en estado de embriaguez y mucho menos en estado de intoxicación a través de alguna droga. Llegó la época de los 60 y surgió un grupo en Europa de Bristol, Inglaterra, llamados los Beatles, que en español es los Escarabajos. Este grupo comenzaron a entrar al mundo de la música de una forma leve, se podría decir, de una forma sutil, estaban bien peinados, usaban ropa decente, pero algo pasó con ellos. Y a los 3 años de estar en el mundo de la música, John Lennon, el director de los Beatles, confesó que él usaba marihuana. Bastó la declaración en uno de los diarios principales en Inglaterra de John Lennon para que cundiera como una plaga en el mundo entero la noticia de que si tú eres admirador de los Beatles, si tú estás en la onda pop, en la onda in y con los jóvenes, pues no podemos quedarnos atrás. Yo recuerdo muy bien todavía en mi mente esa época de los 60. Yo tenía como unos 15, 16 años de edad, ya por 1965, cuando llegué a una fiesta, por primera vez, como decíamos, con mi noviecita santa, esas noviecitas que teníamos, ¿verdad?, que la teníamos que entregar en su casa a las 8 de la noche. Sus padres me decían, a ver, ¿con quién vas a salir? Le preguntaban a ella, preséntanos a tu novio. Me decían, Aldulci, por favor, mi hija aquí a las 8 de la noche, y nunca salíamos sin un chaperón. ¿Han cambiado los tiempos? Creo que algo, ¿verdad? Estoy hablando de los 60. Y en esa fiesta en la cual fuimos mi noviecita santa y yo, por primera vez me ofrecieron marihuana. Y recuerdo que había un grupo de 3 o 4 muchachos que se metieron a un baño y comenzó a oler a petate quemado. Y yo comencé a preguntar, ¿qué es eso? Me decían, pues mira, tú nada más pruébale y jálale. Y recuerdo que por primera vez ahí en esa época de los 60, yo inhalé esta droga maléfica llamada la marihuana. Pasó el tiempo y los Beatles comenzaron a dejarse el pelo largo, se fueron después a la India y comenzó a entrar de moda a Estados Unidos y América las filosofías orientales. En la década de los 70, yo casi no tenía un solo amigo que no haya habido experimentado con la marihuana. Entraron la época de los 80 y ya no era la marihuana lo famoso ni lo que estaba de moda, ahora era la cocaína. Y en algunas fiestas en los 80, gracias a Dios que para esta época yo ya había recibido a Jesucristo como mi Salvador, el cual me transformó, me rescató de este mundo también que experimenté, pero comencé a darme cuenta que todas las familias ricas de clase mediana y los jóvenes usaban marihuana, alcohol y cocaína. Damas y caballeros, ahora en esta época de los 90 es increíble la plaga de la drogadicción. Nosotros, con el favor de Dios, al acabar este año, esperamos abrir aquí en el estado de Morelos un centro de rehabilitación para drogadictos. Y si Dios quiere, vamos a poder comenzar a infundir en estos jóvenes la terapia y la única medicina y la única persona, joven que me escuchas, que te puede rescatar del vicio de las drogas. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué hay de malo, dicen muchos jóvenes, en echarme de vez en cuando una copita? ¿Qué hay de malo con probar la marihuana y qué hay de malo o a dónde puedo llegar si yo continúo experimentando con las drogas? Quiero decirles que ahorita hay miles de hogares
destruidos totalmente por muchachos jóvenes que están en el mundo de las drogas, por muchachas que entraron al mundo de las drogas, que dejaron la escuela, abandonaron la preparatoria, muchachos que embarazaron a su novia, muchachas que se embarazaron, y todo ¿por qué? Porque algún día, en alguna fiesta, en una discoteca, una amiga tuya o un amigo tuyo te dieron a probar la marihuana, o te pusieron alcohol en tu Coca-Cola, perdiste la virginidad, perdiste tu futuro, perdiste tu carrera, y todo ¿por qué? Porque caíste en la trampa más grande que existe ahorita, que es el mundo de la drogadicción. Vamos a contestar la primera pregunta en esta mañana, porque vamos a tratar de contestar preguntas, y no vengo a ustedes en esta mañana a contestarles con un libro de psicología, ni tampoco de medicina. Vengo a abrir el libro más antiguo de la humanidad. Vengo a abrir el libro que nos dice claramente quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, qué nos atrae a hacer las cosas que hacemos y cómo podemos nosotros, con el poder sobrenatural del Espíritu Santo, vivir una vida nueva. La primera pregunta que vamos a contestar es, ¿por qué se drogan los jóvenes? ¿Por qué se intoxican los jóvenes? ¿Qué cosa existe en las drogas, en el alcohol, en la cocaína, etcétera, etcétera, que arrastra a los jóvenes y a los adultos también a evadirse totalmente la realidad y, sin que ellos se den cuenta, entrar en una cueva, en una cárcel, en una prisión, donde cada vez que tú tratas de abrir la puerta, te das cuenta que estás más y más atrapado? La primera razón, la Biblia la responde, la primera respuesta, en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 24. En el libro de Romanos 7, versículos del 15 al 24, la Biblia nos dice que la primera razón por la cual los seres humanos se intoxican es porque dentro de nosotros existe una naturaleza, por favor, escúchenme muy bien, autodestructiva. Dentro de nosotros existe una fuerza, una ley, un poder que nos lleva a destruirnos a nosotros mismos. Los psicólogos y los psiquiatras y los sociólogos han tratado, y los científicos, desesperadamente, de encontrar la respuesta a esto. Sin embargo, yo hace 2 meses platiqué aquí en Cuernavaca con un científico famosísimo, cirujano en la Ciudad de México, con cientos de casas en el estado de Morelos, de 80 años de edad, próspero, con títulos de la Universidad de Harvard, con maestrías en Rochester, en la Clínica Mayo, y con todas las cosas que el mundo le pueda dar. Un hombre esclavo de la cocaína. Un hombre que me decía, señor Alducin, yo tengo 80 años de edad y tengo 20 años con la cocaína y no la puedo dejar. Y yo sé, como científico, yo sé que cada vez que inhalo este polvo blanco, yo sé que cada día reduzco 3 o 4 años más de mi propia existencia. Y me decía, ¿qué puedo hacer? Aunque reconozco que es mal, ¿qué puedo hacer? Le dije, para poder entender y atacar un problema, necesitamos conocer la raíz del problema. Y la Biblia dice en Romanos 7, del 15 al 24, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol San Pablo hace 2000 años descubrió que existe dentro de nosotros y él le llama pecado. William Shakespeare le llamaba el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases. Los gurús, el problema de la mente. Y los psiquiatras y los psicólogos, el medio ambiente. La Biblia le llama pecado. Y la Biblia dice que en ti y en mí, desde que nosotros nacimos, hemos nacido con una enfermedad que se llama pecado y no necesitamos abrir la Biblia para comprobar en la experiencia que esta fuerza destructiva existe en todos los seres humanos. Y la Biblia le dice en segundo lugar que esto es como una ley. Una ley es algo que está constantemente en operación. Por ejemplo, la ley de la gravedad está clasificada como ley porque la ley de la gravedad no deja de operar de las 5 a las 6 de la tarde, sino que en las 24 horas del día, la ley de la gravedad está atrayendo hacia el centro de la Tierra los objetos más pesados que el aire. Todo aquello que es una ley es algo que es continuo. La Biblia dice que esta ley de entre nosotros, escúchenme muy bien, este pecado no deja de actuar un solo minuto de nuestra vida. Y el apóstol Pablo prorrumpe diciendo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esto? Yo sé que el cigarro es malo, me destruye los dientes, la lengua, el esófago, la faringe, mis pulmones están envenenados totalmente. Cada vez que me llevo un cigarro a la boca, me estoy destruyendo internamente. Es como echarle gas a una estufa o a un carro, azúcar en el tanque de la gasolina. Es como si estuviéramos con el cuchillo haciéndonos así cada vez en el cuerpo. Cada vez que tomo el alcohol, yo sé que me enferma, que me pone loco, que puedo hacer cosas que me voy a arrepentir. Sin embargo, pregúntate, ¿por qué lo haces? Los que fuman, ¿por qué fuman? ¿Ustedes creen que los que fuman no saben el daño que se hacen? ¿Ustedes saben que los que toman no saben que están haciéndose mal? ¡Sí lo saben! El problema radica que no tienen el poder para ser libres. La Biblia le llama, en el capítulo que sigue en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La Biblia dice que para que un avión pueda volar en la atmósfera, necesita tener una fuerza el avión para vencer, ¿qué cosa? La ley de la gravedad. Para que nosotros dejemos de ser atraídos como la ley de la gravedad hacia el pecado, necesitamos que entre en operación otra fuerza más grande que la ley del pecado. Y ni el psiquiatra, ni los manicomios, ni los psicólogos, ni ninguna medicina, ni ninguna otra droga pueden levantarnos y arrebatarnos contra la ley del pecado. La Biblia la llama a la otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estas son, damas y caballeros jóvenes que me escuchan, las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Que hay esperanza, que hay poder en la vida resucitada de Jesucristo. Y que Jesucristo vino a este mundo, no solamente para que pudiéramos contemplar un ejemplo perfecto de un hombre, sino para que a través de su muerte, de su sangre derramada en la cruz del Calvario, tú y yo pudiéramos tener el poder de una vida resucitada. Y ustedes tienen que comprender que no hay esperanza fuera de Jesucristo. En segundo lugar, las personas que se intoxican o que se drogan, lo hacen en segundo lugar para escapar de la vida y de la realidad que están viviendo. Muchas personas, es tan dura su realidad, tan duros los problemas que enfrentamos como seres humanos, el matrimonio, los hijos, los jóvenes ven a los papás divorciados, los jóvenes ven en su casa hipocresía en los padres, hipocresía con los maestros o otros jóvenes, y el ser humano
de una u otra forma, al no querer enfrentar la realidad que nos rodea, porque es cruda la realidad, el mundo no es Alicia en el País de las Maravillas, no es Cenicienta, no es Pinocho, no es Viviana, no es Colorina, no es Rosa Salvaje, no es el príncipe valiente que se fue con la China poblana y se la llevó y fueron felices por los siglos de los siglos. Todas esas cosas que la televisión y los cómics y las caricaturas y las telenovelas han propagado, han hecho al ser humano inmaduro para enfrentar la realidad. La realidad es totalmente distinta. No existe ni Alicia en el País de las Maravillas, no existe el matrimonio perfecto, no existe la mujer perfecta, no existe el profesionista perfecto. Todos los seres humanos, dice la Biblia, hemos pecado y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos vamos en camino al cielo y todos estamos hacia la perfección. Cuando el ser humano cree que existe la perfección, por eso se divorcian. Mira, chiquita, no eres como mi mamá, ni me cocina los huevos como mi mamá, ni me haces el pastel como mi mamá. Y se divorcian, ¿por qué? Porque no se parecía a mi mamá. Y vemos que el problema es la inmadurez emocional y espiritual de los seres humanos. Hay personas, vuelvo a repetir, que no pueden enfrentarse en sus 5 sentidos a la realidad, y es una paradoja muy, muy triste. Lástima que en Latinoamérica creamos los hombres, los machos mexicanos, que el alcohol nos hace más machos, cuando la realidad es totalmente lo contrario. El ser humano, el hombre que toma la copa con 2 o 3 tequilas, vamos a ver ahorita cómo se abre la jaula del animal que tenemos dentro, y el que era tímido saca a bailar a la novia. El que no gritaba, grita ¡Ajúa, viva Jalisco! Con 3 o 4 tequilas. El que no robaba, roba bajo la influencia del alcohol. El que no se pelea, bajo el alcohol se baja del coche y se agarra con cualquiera. El alcohol nos da un supuesto valor y una personalidad falsa, que no haríamos lo que hacemos bajo el alcohol si no estuviéramos intoxicados. En nuestros 5 sentidos somos cobardes. En nuestros 5 sentidos, varones que me escuchan, somos cobardes. Y escapamos en el alcohol, escapan más bien, por razón de huir de la realidad. En tercer lugar, los jóvenes se intoxican, fuman y comienzan a entrar en el mundo del alcohol por sentirse inferiores y querer llamar la atención a sus demás compañeros. Cualquier joven, sin ninguna excepción, que comienza a fumar, lo hace por 2 razones: porque sus amigos lo hacen o por sentirse interesante. Y les gusta a los jóvenes traer así tipo Rambo el cigarro aquí muy abajo, y manejar así su coche, y bajarse y decirle, hi baby. Las muchachas pues van a tomarse un café allá a Vivaldi, a los demás restaurantes, y están 3 o 4, y todas sacan la cajetilla de cigarros. Entonces, ¿cómo puede Juanita sentirse diferente a las demás? Tiene que seguir la corriente. Y si todas toman posiciones así, cuando fuman le hacen así con el brazo, y hacen así al aventar el humo, y se ven tan interesantes y tan intelectuales, es necesario entrar a la misma onda. Y los jóvenes, sin que se den cuenta, a los 12, 13 años de edad, su mamá fuma, su papá fuma, sus amigas fuman, pues ¿cómo no van a acabar fumando? Sin darse cuenta que a los 20 años posiblemente tengan una entre 2 oportunidades de morirse de cáncer del pulmón. La raza humana está tan acomplejada, necesitamos recobrar esa identidad que Dios nos ha dado en la Biblia como hechos a la semejanza de Dios, que comenzamos a ser arrastrados y a hacer lo que todos hacen, porque no tenemos una identidad que pueda ir en contra de los demás. Veamos lo que la Biblia dice en el libro de los Proverbios respecto a las personas que se intoxican. Y cuando hablamos de intoxicación, estamos incluyendo las drogas y el alcohol y todo aquello que nos roba nuestros 5 sentidos. Una copa de vino que te haga perder tu cordura, tu coherencia, tu elocuencia, etcétera, etcétera, ya estás intoxicado. Dice Proverbios 21, el vino es escarnecedor. Y aquí la palabra escarnecedor es la palabra hebrea lash,
que significa morder como serpiente. El vino contiene algo, el alcohol contiene algo que es como si estuvieras ingiriendo veneno. Cuando una serpiente muerde, inyecta en tu sistema sanguíneo, en la corriente sanguínea, comienza a inyectar un líquido que comienza a ir poco a poco hacia el cerebro para producir tu muerte. La Biblia dice que el alcohol es un veneno y que se introduce al sistema nervioso y al sistema sanguíneo, y dice la Biblia, el vino es escarnecedor, la sidra, aquí la palabra sidra es bebidas fuertes. Y aquí encontramos dos clases de bebida, la cerveza y el vino, que son bebidas de moderación, y aquello que es whisky, coñac, martínez, viboroba, tequila y todas estas cosas. Entre las bebidas de moderación y las bebidas fuertes existe solamente una línea muy pequeña. Nadie dice, me tomo una o dos cervezas, regularmente son 3 o 4, son pocas gentes las que dicen, me tomo una copa de vino, generalmente acaban tomándose 4 o 5 copas al acabar la mesa y los tienen que ir a acostar de la borrachera que se pusieron. La Biblia dice que cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O sea, la persona que ingiere alcohol no ha distinguido el peligro al cual se está enfrentando. Al manejar, al ir a su trabajo, al besar a su novia, al dejarse besar por su novio, al hacer cualquier cosa, la persona que se intoxica no tiene idea de lo que él puede hacer estando bajo este grado. Muchos acaban en la cárcel, otros acaban como asesinos, otras acaban embarazadas, otros acaban golpeados, pero el vino, dice la Biblia, opera como una serpiente. Y el peligro está, dice Proverbios capítulo 23, versículo del 29 al 35, en las descripciones generales del alcohol. Proverbios 23, del 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen en mucho vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Vean ustedes que el vino produce dolor. ¿Cuánta gente amanece hasta descalabrada? ¿Y en dónde me descalabraron? Ni siquiera te acuerdas. Otros amanecen con el ojo moro. ¿Quién te lo puso? No te acuerdas. Muchachas amanecen acostadas con otro muchacho. Y dice la muchacha, ¿cómo llegué aquí? Pues de la borrachera que te pusiste en la discoteca. Otros jóvenes dicen, pero ¿cómo amanecí con otra señora? Otros hombres, ¿y qué estoy haciendo con esta mujer? Y todas estas cosas, la Biblia dice, porque el alcohol es como una serpiente que nos roba el juicio, nos roba el discernimiento, nos roba la manera de poder vivir la vida, y cuando nos damos cuenta, estamos en medio de una cárcel. La Biblia dice que mirarás cosas extrañas y hablarás perversidades. El alcohol distorsiona totalmente nuestra visión de las cosas. La Policía Federal de Caminos está previniendo a las personas: cuando tomas, no manejes, y si manejes, no tomas. ¿Por qué? Porque cuando traes 1 o 2 copas, el sentido de la distancia no es el mismo. El sentido de la velocidad no lo sientes. Y con 3 copas viajas al doble de la velocidad y tendrás 5 veces más probabilidades de tener un accidente de muerte que si no tuvieras una copa al viajar. La Biblia lo dice, mirarás cosas extrañas. Y finalmente dice la Biblia en el versículo 34, que vas a ser como alguien que está en medio del mar, mareado, fuera de onda, sin el control de tu mente y a la disposición de cualquier cosa que te pudiera suceder. ¿Por qué nos dice Dios
En segundo lugar, que no debemos nosotros intoxicarnos. Quiero darles a ustedes algunos efectos de las drogas más comunes que la humanidad está usando. La primera es la marihuana. La palabra droga viene de una palabra griega que es fármaco, con K. De ahí se tradujo la palabra farmacia o farmacéutico. La palabra fármaco en el griego no significa farmacia o farmacéutico, significa hechicería. La palabra hechicería en Apocalipsis 21:8, donde la Biblia dice, los hechiceros no heredarán el reino de Dios, es la palabra droga. Entonces vemos nosotros que la Biblia nos relaciona el mundo de las drogas, el alcohol, la marihuana, cualquier cosa que nos robe la coherencia de los 5 sentidos, la Biblia involucra esto con los poderes de los demonios. Cualquier persona que fume, que use marihuana, que tome alcohol, cualquier persona que comience a ser introducida en el mundo de las drogas, está abriendo la puerta a personalidades, a seres inteligentes que la Biblia le llama espíritus inmundos o demonios de maldad. Y si algo le abre la puerta a una invasión demoníaca a tu vida, donde comiences a ser afectado gravemente y te sientas que eres esclavo y que comienzas a cambiar tu personalidad, es porque estás bajo influencia de demonios. ¿Cómo entraron? Tú les abriste la puerta cuando comenzaste a introducirte en el mundo de las drogas. La marihuana viene de la planta cannabis. Al fumarse la marihuana, entra inmediatamente a la corriente sanguínea y actúa de inmediato en el cerebro y en el sistema nervioso. La marihuana afecta inmediatamente el ánimo de la persona, aumenta la percepción de los sentidos, cambia el nivel del azúcar en la sangre, deshidrata rápidamente el cuerpo, produce grandes lagunas mentales, mata cromosomas que son daños irreparables, y cuando la persona la fuma o comienza a estar bajo su efecto, comienza la persona a estar en un estado de pasividad que hace que la persona se vuelva floja, que la persona no quiera ya trabajar en la vida y comienza a aislarse y evadirse totalmente de la realidad. La marihuana trastorna el juicio, causa bronquitis crónica y daños pulmonares irreparables, causa depresiones profundas de angustia que llevan al 75% de las personas que la fuman al suicidio físico. Tenemos en segundo lugar, no solamente la marihuana usada por la juventud, sino que también hay muchas señoras y padres que en esta tarde pueden decir, sí es cierto, estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué de los adultos que usan pastillas tranquilizantes como Valium, Equanil, Tafil, etcétera, etcétera? Quiero decirles algo antes de abordar el tema de los barbitúricos, que la única forma en la que una persona puede usar esto no es, escúcheme muy bien por favor, no es bajo la prescripción de un psiquiatra, ni tampoco bajo la prescripción de un psicólogo, porque todos los psiquiatras y todos los psicólogos, sin excepción, a menos que sean cristianos, manejan y conducen a sus pacientes con tranquilizantes. Porque no hay manera de quitar la neurosis, ni la esquizofrenia, ni la psicosis, ni la neurastenia a ninguna persona más que manejada por pastillas. Porque ellos no conocen el otro poder que existe espiritualmente. Entonces, si tú estás tomando tranquilizantes nerviosos porque tienes un problema, por ejemplo, hormonal, o un problema de glándula tiroides, etcétera, etcétera, el médico, no psiquiatra ni psicólogo que te la receta, te va a estar controlando. Pero fuera de eso, que porque no puedo dormir, que porque estoy muy nerviosa, que porque me da ñáñaras en la noche, que porque se me apareció Juan Diego hace 3 días. Los barbitúricos, todas las pastillas tranquilizantes están diseñadas para relajar el sistema nervioso central. Todos los barbitúricos y las pastillas tranquilizantes lesionan gravemente la mente
y ocasionan desfiguración visual y provocan la disminución de las funciones del corazón y de la respiración. Los síntomas son: parecen borrachos o mareados, bostezan mucho, sus emociones son erráticas. Los tranquilizantes abren la puerta a la drogadicción porque causan adicción física y psicológica. Las personas que están relacionadas con estas clases de pastillas tranquilizantes no se dan cuenta que ellos comienzan a retardar su memoria, alteración del ritmo cardíaco. Mezclados con el alcohol, los tranquilizantes son bombas atómicas que pueden quitar la vida. La Biblia nos dice que Jesucristo dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo quiere que vivamos la vida en nuestros 5 sentidos, que enfrentemos el matrimonio, el trabajo, los problemas, la pobreza, la persecución en nuestros 5 sentidos. Y Él nos da el poder a través de su Espíritu y de la Biblia para que podamos vivir sin ninguna influencia interna en nuestro cuerpo, más que con la llenura y el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar tenemos la cocaína. Cocaína es un polvito blanco, sacado, la palabra lo dice, de la coca, y afecta el sistema nervioso central produciendo una excitación alarmante en las pulsaciones del corazón. Usualmente la cocaína se vende por gramos y las personas que la usan regularmente, no le vean ahorita las uñas a tu vecino, pero las personas que usan la cocaína se dejan crecer la uña del dedo menor del lado derecho o del lado izquierdo, o una uña más grande que las demás, porque con la uña agarran el polvito y se lo huelen por un lado y por el otro, o regularmente traen cucharitas colgando aquí con todo el pelambre por afuera, ¿verdad? Muchos hombres. Y sus cucharitas de oro, de plata, y con eso se dan lo que se llama vulgarmente un pericazo. La cocaína se usa básicamente, o las personas que son introducidas a la droga de la cocaína, se encuentran la mayor parte de los artistas, cantantes y actores que tienen que filmar a las 3, 4 de la mañana, que tienen que trabajar en la noche, comienzan con bencedrinas, comienzan con seconales y acaban con lo que se llama con el pericazo. ¿Por qué? Porque la persona que toma la cocaína produce el efecto de levantar el ánimo a la persona, cosa que la marihuana es efecto contrario. La cocaína levanta la persona y la persona comienza a ver que tiene los ojos así como búho. Y está despierto, tiene ganas de actividad, tiene ganas de moverse, tiene ganas de trabajar. Y si está borracha la persona, una persona que ya tiene a las 4 o las 5 de la mañana una botella de whisky, por ejemplo, se da un pase de cocaína y la cocaína lo levanta para seguir tomando. Entonces hay orgías y fiestas en muchas casas de muchos ricos en el mundo entero, donde duran las fiestas o las orgías 3 y 4 y 5 días, donde abunda el alcohol, la marihuana y la cocaína. Y la droga que permite que el ser humano continúe viviendo sin dormir y a través del alcohol es la cocaína. La cocaína crea adicción inmediatamente. Comienza a actuar en el sistema nervioso y altera gravemente desde el primer pericazo el cerebro, el corazón, los pulmones, la faringe, la tráquea y produce impotencia sexual después de algunos meses de usarla. Todos los cocainómanos pierden su potencia sexualmente. Es la droga que más afecta la virilidad del hombre y la sexualidad de la mujer. Aunque paradójicamente muchos que usan la cocaína la usan para ser más activos sexualmente, cuando el diablo es exactamente como paga. El diablo te vende un paquete que se llama viaje todo pagado. Y el diablo te dice, sí vas a ser mejor y vas a hacer esto, pero sabes una cosa, que el diablo cobra caro.
Y a los 6 meses o un año te vas a dar cuenta que el diablo te va a cobrar volviéndote un impotente sexual, tanto a los hombres como a las mujeres. Tenemos una droga que los Beatles pusieron de moda, el LSD. Me acuerdo cuando John Lennon hizo la canción El submarino amarillo, Yellow Submarine. Esta canción la hizo bajo la inspiración no del Espíritu Santo. La hizo bajo la inspiración de la droga LSD, dietilamida de ácido lisérgico. El LSD que los Beatles comenzaron a usar es la droga alucinógena más peligrosa, potente e inestable en sus efectos. El LSD, yo me acuerdo en la época de los 60, que íbamos a las fiestas y había gentes que traían así un gotero y a una muchacha en un pan, como decía el señor Brito hace unos momentos en el cóctel de frutas, le ponían una sola gotita de LSD. Y la muchacha comenzaba a tomar su fruta o su vaso de agua y nadie nota una gota de agua, pero venía una dosis que dura 12 horas de viaje y es capaz una onza de proveer 300,000 dosis individualmente. El LSD afecta el sistema nervioso, produce locura, pánico, paranoia, esquizofrenia, muertes accidentales, sienten que están flotando, se reduce el espacio, se alteran las percepciones y cambia radicalmente el ritmo cardíaco, el sistema nervioso, las funciones del cerebro, el estómago, el pulmón, el páncreas y todos los órganos del cuerpo humano. Y finalmente tenemos la heroína. La heroína no es muy común en México, sin embargo, mi hermano y yo estuvimos asistiendo a un joven hace 2 semanas que está ahorita internado por acá cerca de Cuernavaca y lo tenemos vigilando, que se inyectó heroína en las venas después de haber probado la marihuana y la cocaína. La heroína está clasificada como un narcótico, al igual que el opio, la morfina y la codeína. La heroína produce nerviosismo extremo, ojos lacrimosos y mucho sudor, pupilas dilatadas, dolores agudos en todas las coyunturas de los huesos, espasmos fríos y calientes, vómitos y diarreas, y un sentimiento de desesperación al no tenerla que lleva a la persona a quitarse la vida antes que carecer de esa droga en su sistema nervioso. Damas y caballeros, Dios nos dio un cuerpo que la Biblia dice que fue hecho a semejanza, imagen de Dios. Este cuerpo que nosotros tenemos nos va a durar y va a funcionar de acuerdo a 2 cosas. A lo que nosotros ingerimos por la boca y a lo que nosotros respiramos por la nariz. Si tú tienes una alimentación adecuada, rica en frutas, rica en verduras, si haces ejercicio regularmente, si juegas tenis, si no fumas y no tomas, vas a llegar a los 45 años como yo. No es cierto. Pero van a llegar saludables, se van a ver jovenazos todavía, van a tener visión de la vida, van a tener ganas de trabajar, no van a tener así achaques, van a llegar a los 60 años de edad sin problemas cardiovasculares, sin problemas de los pulmones, sin problemas del cerebro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aprendimos a darle a nuestro cuerpo el valor que Dios le vino a dar. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19, ¿que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y el cual recibieron de Dios? Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La persona que está intoxicada es una persona que no solamente está autodestruyéndose, sino que también está tratando de huir del sufrimiento. Todas las cantinas están llenas de gentes y oye la canción, me dejates y te fuites. ¿Por qué te fuiste, chencha? Todas las canciones de decepción, de borracheras, y me dejó, y ya llegó el que estaba ausente, etcétera, etcétera. Y las cantinas son refugios, los bares sociales, los hoteles donde hay bares, en todo lugar donde hay alcohol, la cantina en tu casa. Tú ves una película de Frank Sinatra o de vaqueros, y llega de agarrarse a moquetes o lo dejó la señora, y llega a su casa, prepárame un whisky. Siempre tratan de huir del problema
un whisky. Y ves en las películas, y llegan a su casa, a la cantina, y se preparan una bebida alcohólica. Porque quieren huir del sufrimiento. ¿Saben algo? Que Dios quiere que nosotros nos enfrentemos al sufrimiento en el terreno de la realidad. Y para enfrentar el sufrimiento en la realidad necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Jesucristo no tomó Valiums en el huerto de Getsemaní. Él hubiera querido mitigar el dolor que iba a tener en la cruz del Calvario. Él iba a ser separado del Padre en esa cruz. Nuestros pecados iban a ser puestos sobre su cuerpo, mis borracheras, mi drogadicción y todo aquello que yo hice y que tú hiciste. La Biblia dice, Dios lo puso en el cuerpo de Cristo y Él enfrentó la cruz en sus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque Él sabía que aun cuando Él tendría que sufrir por el pecado, el Padre que está en el cielo podría darle el valor de pagar por el pecado, por ti y por mí. La Biblia nos muestra que el sufrimiento es grande en la vida y no lo podemos evadir. Podrás evadirlo la semana pasada y podrás huir con tu borrachera y sabes una cosa, que va a crecer tu problema. Toda persona que trata de huir de los problemas o evadir el sufrimiento a través de la intoxicación, de drogas o de alcohol, los problemas crecen y se hacen cada vez peores. La Biblia dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿No sabéis que el Dios de la Biblia es el Dios que no se cansa y que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna? ¿Cuántas veces los cristianos nos hemos sentido deprimidos, nos hemos sentido desanimados, que ya no vale la pena seguir? ¿Para qué tantas cosas, tantas traiciones, tantas cosas, tantas murmuraciones? Y ahí es, dice la Biblia, cuando en esa desesperación estamos rodeados de tribulaciones, pero no angustiados ni tampoco desesperados. Y ahí es en ese momento cuando Dios dice, quiero ser real a tu vida y quiero demostrarte que ahorita que estás abatido, desanimado, caído, sin ganas, ni siquiera quitarte el cojín ni despertarte la realidad, dice Dios, quiero mostrarte que yo soy Dios. Y te voy a hacer que levantes las águilas. Es la única ave que cuando viene la tormenta, todas corren y se esconden en su refugio y en las cuevas. El águila, dice en Isaías 40, cuando viene la tormenta, se enfrenta a la tormenta y vuela arriba de la tormenta. Y por tener el valor de enfrentar a la tormenta queda debajo de ella y ella es más que vencedora. Los problemas que enfrentemos, dice la Biblia, tenemos el valor en el Espíritu Santo para ir en contra del problema, ir enfrente del problema y atacar el problema, y vamos a atravesar el problema con Jesucristo, porque Él atravesaba los problemas en el poder del Espíritu. Pero las personas que quieran huir de sus problemas, divorciándose, si tú crees que el divorcio es la solución, estás muy equivocado. No te imaginas cómo se multiplicarán tus dolores, el daño que le harás a tu familia y el castigo y el juicio del Dios vivo de la Biblia para las personas que creen que ya dejo a mi esposo, ya dejo a mi esposa. Esto es cobardía, es no querer enfrentar otra vez el sufrimiento. El divorcio es la droga más grande que ahorita tiene Latinoamérica. Dios quiere que nosotros comprendamos entonces que Jesucristo vino al mundo para poder redimirnos y darnos una vida y una vida en abundancia. Y en esta mañana tú me puedes preguntar, ¿cómo puedo ser libre de la intoxicación? Y damas y caballeros, esta conferencia no es solo para los jóvenes drogadictos, es para ti también, varón que me escuchas, que acostumbras a tomarte un martini antes de comer. Y a lo mejor nunca estás así con la cara como el borracho, el kid borracho que está fuera de las cantinas, pero a lo mejor eres un alcohólico social. Siempre te tomas tu tequila, siempre te tomas tu alcohol y llegará el tiempo en que va a ir aumentando tu dosis. Acuérdense, las drogas tarde o temprano aumentan la dosis. La muchacha dice, nada más me fumo un cigarrito después de desayunar, o cuando estoy con mis amigas. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La droga es como una liga que tú amarras alrededor de un dedo. En la primera vuelta, los dedos pueden hacer esto. Le das 2 veces una vuelta con la liga a los dedos y es más difícil que se hagan esto. Le das 3 veces con la liga una vuelta a los dedos y los dedos ya no pueden hacerse así. ¿Por qué? Porque están atrapados. Así es el mundo de las drogas. Comienza muy sutilmente y dice, no, yo soy libre, dejo el cigarro cuando quiera. No es cierto. ¿Puedo dejar el alcohol cuando quiera? No es cierto. Tú te lo vas a experimentar.
Vas a estar atrapado en una esclavitud de la cual nunca te podrás librar. La Biblia dice, el día que conozcan la verdad los libertará. Jesucristo vino al mundo para poder darnos la victoria y para poder romper en esta mañana. En esta mañana tú puedes decir, Señor, yo no tengo fuerza ni para dejar de fumar, ni para dejar de beber. Quiero que escuchen esto. Dios no les pide, dejen de fumar, dejen de drogarse y después vienen a la cruz. Dios dice, vengan como están. Así como estás ahorita, débil, esclavizado, esclavizada, ven a la cruz del Calvario. No los invito a que vengan a ninguna religión, los invito a que vengan a hacer la paz con Dios a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Quieren esta mañana tener victoria en su vida? Número 1, reconoce que Jesucristo es el Mesías. Que no son los gurús, ni la dianética, ni el control mental, ni tus brujos consejeros de aquí de Tepoztlán, ni la que te lee las cartas, ni ningún sistema comunista, ni ningún sistema del Dalai Lama. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, que vino a pagar por nuestros pecados. En segundo lugar, necesitas arrepentirte de tus pecados en esta mañana. Es todo lo que Dios te pide. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que en esta mañana reconoce, sé honesto, sé sincera de que estás mal en tu vida. De que si tú sigues como estás ahorita en tu vida, tarde o temprano, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Tus pecados, dice la Biblia, te tienen que alcanzar. Y tarde o temprano, gritarás, llorarás y te arrepentirás y tal vez será demasiado tarde. Hoy tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo. Cientos de personas en México y en muchas partes están orando por este desayuno, para que muchas personas en esta mañana conozcan el poder liberador del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, simplemente, ábrele tu corazón a Cristo esta mañana y dile al Señor, Padre, no puedo con mi vida. Si eres tú el que resucitaste y el que moriste en la cruz, yo te necesito. Te abro mi corazón y te invito a que entres en esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Estoy seguro que muchos de ustedes en esta mañana tendrán esta decisión. Les quiero pedir que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza.